Reciban nuestro saludo en la 9ª actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. En la videoorientadora de esta semana abordaremos el estudio de las principales alteraciones electrocardiográficas que aparecen en diferentes procesos patológicos y que afectan el funcionamiento del corazón, así como otras evidencias diagnósticas cardiovasculares, entre las que se encuentran la coronariografía y la ecocardiografía. Al terminar la actividad orientadora de hoy, serán capaces de rememorar los principales elementos que componen el electrocardiograma y sus características normales, identificar los trastornos del ritmo cardíaco y los bloqueos de rama, reconocer los signos electrocardiográficos de cardiopatía isquémica como la lesión, la isquemia y la necrosis, y valorar la importancia de la coronariografía y la ecocardiografía en el diagnóstico de las principales afecciones cardiovasculares. Como recordarán de la asignatura Morfofisiología Humana 4, a través del electrocardiograma es posible identificar las características de la actividad eléctrica del corazón y por ende sus principales alteraciones. Existen conceptos importantes que también debes recordar, como son las derivaciones, las cuales constituyen un sistema de exploración del campo eléctrico cardíaco y son de dos tipos: las bipolares estándares y las unipolares. Atendiendo al plano en que se registran los fenómenos eléctricos, estas derivaciones pueden ser de miembros y precordiales. Las derivaciones bipolares de miembros son conocidas también como derivaciones estándares y comprenden la derivación D1, que expresa diferencias de potencial entre el hombro izquierdo y el hombro derecho. La derivación D2 expresa diferencias de potencial entre la pierna izquierda o sínfisis del pubis y el hombro derecho. Y la derivación D3 que expresa diferencia de potencial entre la pierna izquierda o sínfisis del pubis y el hombro izquierdo. Las derivaciones unipolares de miembros incluyen AVR, AVL y AVF. La tercera letra representa en inglés el lugar de colocación de los electrodos. Así, AVR será el brazo derecho, AVL el brazo izquierdo y AVF la pierna izquierda o sínfisis del pubis. Y por último, las derivaciones precordiales o torácicas, que incluyen V1, V2, V3, V4, V5 y V6. La lectura de un electrocardiograma no se logra sin un análisis sistemático de cada uno de sus accidentes, para lo cual es bueno proceder siempre del mismo modo y según una secuencia preestablecida. Existen varios métodos propuestos para esta lectura sistematizada, pero proponemos el siguiente. 1. La determinación del ritmo cardíaco, para lo que tendrás presente la morfología de la onda P, la distancia entre ondas P y P o RR, y el tiempo de conducción auriculoventricular o intervalos PR sucesivos de duración normal y constante. 2. La determinación de la frecuencia cardíaca, para lo cual se tienen en cuenta diferentes reglas prácticas que debes revisar en tu libro de texto. En la imagen te mostramos una de ellas, que consiste en dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños existentes entre dos ondas R de una misma derivación. 3. La determinación del eje eléctrico. Su forma de realizarlo lo deben recordar y o revisar en la asignatura Morfofisiología Humana 4.
4. El estudio de la onda P, como recordarás, traduce la despolarización auricular. Es generalmente positiva en las 3 derivaciones estándares y negativa en AVR. 5. El estudio del intervalo PR. Su duración normal varía entre 0,12 a 0,20 segundos. Se mide generalmente en D2. ¡6! Estudio del complejo QRS, compuesto por las ondas Q, R y S. Este complejo representa la despolarización ventricular. Las 3 ondas no tienen que aparecer necesariamente y sus principales características se muestran en la imagen que aparece en la pantalla. 7. Estudio del segmento ST. Es un trazo grueso isoeléctrico que va desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Representa el período refractario absoluto del corazón. 8. Estudio de la onda T. Es una onda lenta redondeada de trazo grueso que sigue al segmento ST y representa la repolarización ventricular. 9. Estudio del intervalo QT. Es el intervalo de mayor tiempo que va desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Representa el proceso de actividad ventricular. Y 10. El estudio del espacio TP, que es el espacio grueso e isoeléctrico que aparece después de la onda T. Es de gran interés en el estudio de las alteraciones del ritmo cardíaco. Hemos rememorado hasta el momento las principales características de los componentes normales de un electrocardiograma. Pero también es oportuno que recuerdes el sistema excitoconductor del corazón para que puedas entender con más facilidad los trastornos del ritmo cardíaco. El estímulo eléctrico se origina en la aurícula derecha, en el nodo sinoauricular, por lo que se le denomina marcapaso primario. Su acción es automática. El ritmo cardíaco gobernado por este nodo se denomina ritmo sinusal. Desde aquí se conduce por 3 vías intraauriculares, denominados haces internodales, hasta el nodo auriculoventricular. Posteriormente llega al haz de His y de este a las paredes de los ventrículos, por un sistema trifascicular y sus ramificaciones conocidas como fibras de Purkinje. De lo anteriormente expuesto, se deduce que cualquier estímulo que no se produzca en el nodo sinoauricular provocará trastornos del ritmo cardíaco, que se conocen con el nombre de arritmias. Las arritmias se clasifican en arritmias por trastornos en la formación del impulso eléctrico, que pueden dividirse en 2 grandes grupos: normotópicas y heterotópicas, y 2 arritmias por trastornos en la conducción del impulso eléctrico, que a su vez se dividen en retardadas, como se observan en los bloqueos auriculoventriculares, en los bloqueos de rama y en los bloqueos de arborización, y aceleradas, como se observa en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. De las arritmias por trastornos en la formación del estímulo eléctrico normotópicas nos referiremos por su frecuencia a la taquicardia sinusal. La misma se caracteriza por el aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 por minuto y por debajo habitualmente de 150.
Entre sus características electrocardiográficas se encuentran, como se observa en la imagen que te mostramos, los espacios RR menor de 15 milímetros. Las causas más frecuentes que generan taquicardia sinusal son la insuficiencia cardíaca, la fiebre reumática activa, el hipertiroidismo, la miocarditis aguda, el SHOT, la astenia neurocirculatoria, las perturbaciones de la afectividad, el dolor, la hemorragia, el infarto agudo del miocardio, la ingestión de alimentos, la nicotina, la ingestión de algunos fármacos como la adrenalina, la cafeína y los nitritos. Las demás arritmias normotópicas las debes revisar en tu libro de texto y los software que aparecen en su CD y ejercitarlas con la lectura de electrocardiogramas durante la práctica docente. Las arritmias heterotópicas pueden ser pasivas o activas, atendiendo a la causa que las originan, lo que debes revisar en tu libro de texto. En la actividad de hoy nos referiremos al flúter o aleteo auricular, que se debe a un movimiento circular del estímulo que recorre los alrededores de los orificios de las venas cavas, o bien a la existencia de un marcapaso ectópico auricular de gran frecuencia. Los criterios electrocardiográficos más importantes son ondas P de frecuencia muy rápida e irregular que le dan a la línea de base un aspecto festoneado o en serrucho, y complejos QRS de tipo supraventricular con frecuencia regular. Observa el trazado electrocardiográfico que te estamos mostrando. Las causas más frecuentes que originan este tipo de arritmia son la enfermedad de las arterias pulmonares, el cor pulmonar, la enfermedad valvular reumática y raramente inducido por digital. Otra de las arritmias heterotópicas de presentación frecuente en la práctica médica diaria es la fibrilación auricular, la que se caracteriza por una rápida e irregular despolarización parcelaria de las aurículas, que da por resultado una serie de contracciones pequeñas y frecuentes sin que exista una sístole efectiva desde el punto de vista mecánico. Los criterios electrocardiográficos para su diagnóstico son ausencia de ondas P. Se observan en la línea isoeléctrica una serie de ondulaciones ligeras e irregulares que son denominadas ondas F, las que se aprecian mejor en las derivaciones de 2, V1 y V2. Y el registro asincrónico de los complejos QRS, o sea, que no existe una distancia regular entre estos complejos. Las causas principales que la producen son la cardiopatía aterosclerótica, la cardiopatía reumática, la cardiopatía hipertensiva, la cardiotirotoxicosis, la insuficiencia cardíaca congestiva y en ocasiones en sujetos aparentemente sanos de forma paroxística. Otra de las arritmias heterotópicas lo constituyen los extrasístoles, que son excitaciones del miocardio nacidas antes de tiempo, es decir, son latidos que se adelantan al ritmo de base. Se clasifican según su foco de origen, pueden ser supraventriculares y ventriculares. Los supraventriculares se localizan en la aurícula y en la unión aurículo-ventricular, donde pueden ubicarse en la porción superior, media o inferior de esta. Según su frecuencia y morfología, los extrasístoles se clasifican en aislados y frecuentes.
Estos últimos pueden ser bigeminados, trigeminados, pareados, en salva, interpolados, polifocales y R en T. Los extrasístoles auriculares son contracciones originadas en las aurículas y tienen las siguientes características. Presencia de onda P positiva, si se origina en la porción alta de la aurícula, y negativa si es en la porción baja. El intervalo PR es de 0,12 segundos o superior. El complejo QRS es de tipo supraventricular y no existe pausa compensadora completa. Los extrasístoles nodales debes revisarlos en tu libro de texto y en el software de electrocardiografía que aparece en su CD. Por último, dentro de este tipo de arritmias nos referiremos a la taquicardia paroxística supraventricular, en la que se producen una sucesión ininterrumpida de extrasístoles. Los criterios electrocardiográficos para su diagnóstico son: su frecuencia oscila entre 150 y 200 latidos por minuto, generalmente. Tienen onda P, pero rara vez suele ser identificada. El complejo QRS es de tipo supraventricular, con morfología y duración normales. Existe ligero desnivel negativo del segmento ST, a veces con onda T negativa, por cambios secundarios a la taquicardia o primarios por insuficiencia coronaria. Los mismos aparecen de forma esporádica y son de comienzo y final súbitos. Los extrasístoles ventriculares son contracciones prematuras originadas en las paredes ventriculares o en una de las ramas del haz de His. Son los más frecuentes en la práctica médica. Sus características electrocardiográficas son: no están precedidos de ondas P usualmente. No hay intervalo PR. Los complejos QRS son aberrantes o no parecidos al complejo de base. Tienen ondas T oponentes y de gran voltaje. Poseen pausa compensadora completa, la que consiste en el espacio diastólico alargado que existe después de un extrasístole. Observa el trazado electrocardiográfico que te estamos mostrando con este tipo de arritmia. Los extrasístoles ventriculares pueden ser bigeminados, trigeminados, multifocales, en salvas, pareados, entre otros. Estudia estos contenidos en la bibliografía básica y complementaria que aparece en tu CD y observa algunos ejemplos que te estamos mostrando en la pantalla. En este momento pasaremos a abordar el estudio de las arritmias por trastornos de la conducción del estímulo eléctrico, de las que nos referiremos a los bloqueos aurículo-ventriculares. Los bloqueos aurículo-ventriculares pueden ser de primer grado, de segundo grado, que a su vez pueden tener dos formas, MOVIS 1 y MOVIS 2, y el bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado. El bloqueo auriculoventricular de primer grado se reconoce por las siguientes características electrocardiográficas. El intervalo PR tiene una duración mayor de 0,20 segundos. Es frecuente en las siguientes entidades: causas funcionales, como se observa en los atletas, y en afecciones degenerativas del miocardio, el reumatismo articular agudo y en la difteria, y otras causas como son las tóxicas, como se observa en la intoxicación digital. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado se clasifica en MOVIS 1 y MOVIS 2.
El bloqueo auriculoventricular tipo MOVIS 1 tiene dentro de sus características electrocardiográficas las siguientes: el progresivo aumento en la duración del intervalo PR, conocido con el nombre de fenómeno de Wenckebach-Luciani, que precede a un estímulo sinusal no conducido, es decir, una P que no es seguida por un complejo QRS. Después que no se conduce una onda P, el próximo intervalo PR es más corto. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo MOVIS 2 se caracteriza por presentar las siguientes alteraciones electrocardiográficas: intervalos PR constantes antes que no se conduzca en forma inesperada una onda P, como se muestra en las imágenes que te estamos mostrando. En el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, el estímulo originado en la aurícula no puede atravesar el nodo auriculoventricular y los ventrículos tienen que latir con ritmo propio, estableciéndose un ritmo pasivo. Los criterios electrocardiográficos son los siguientes: las distancias entre onda P y onda P son iguales entre sí y distintas a lo de los complejos QRS, que a su vez guardan entre sí la misma distancia. La frecuencia auricular es mucho mayor, aproximadamente el doble de la ventricular. No hay un intervalo PR. La morfología del complejo QRS variará en dependencia del sitio de implantación del foco ectópico. Estos bloqueos se presentan en pacientes con procesos degenerativos difusos del miocardio. A manera de resumen, te presentamos las principales características electrocardiográficas de los diferentes bloqueos auriculoventriculares, los que debes profundizar en tu libro de texto y en el software de electrocardiografía que aparece en tu CD. Los bloqueos de rama consisten en una interrupción o retraso del paso del estímulo eléctrico por una de las ramas del haz de His. De estos estudiaremos los bloqueos completos de rama izquierda y de rama derecha. Los bloqueos fasciculares deben revisarlos en su libro de texto y en el software de electrocardiografía que aparece en su CD. El bloqueo de rama izquierda se caracteriza electrocardiográficamente por complejos QRS anchos mayores de 0,12 segundos o más en las derivaciones de 1 a AVL, V5 y V6. Si es menor de 0,12 segundos, se dice que es incompleto. Ondas R melladas en V5 y V6. En las demás derivaciones puede adoptar diferentes morfologías. Y ST oponente y ondas T negativas. Los bloqueos de rama izquierda pueden observarse en las siguientes enfermedades: en la hipertensión arterial, en la hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la cardiopatía isquémica,
en las miocardiopatías primarias y secundarias, en la insuficiencia aórtica luética y en el infarto agudo de miocardio, cuyo diagnóstico se dificulta cuando ambos coexisten. El bloqueo completo de rama derecha del haz de His posee las siguientes características electrocardiográficas: complejo QRS ancho, mayor de 0,12 segundos. Si es menor, es incompleto. Morfología en M, en V1 y V2. Cambios secundarios de la repolarización ventricular. Eje eléctrico frontal del QRS a la derecha. Si el eje es muy izquierdo, sospechar asociación con hemibloqueo anterior izquierdo. IP pulmonar. Este tipo de bloqueo puede verse en personas sanas. Se observa además en la hipertrofia ventricular derecha, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el cor pulmonale, en las miocardiopatías y en las miocarditis. Se observa además en la comunicación interauricular ostium secundum. Como ya conoces de tus estudios en morfofisiopatología humana, el infarto de miocardio se define como el daño miocárdico irreversible que conduce a necrosis. Su causa más frecuente es la obstrucción arterial coronaria de origen trombótico, que se produce en la zona de ruptura de una placa de ateroma. Cronológicamente, en el infarto de cualquier localización aparecen 3 signos electrocardiográficos específicos que estudiaremos en la actividad de hoy. Ellos son la isquemia, la lesión y la necrosis. La isquemia produce alteraciones de la onda T. Si la isquemia es subendocárdica, la onda T será alta y positiva y se debe realizar el diagnóstico diferencial con la hiperpotasemia y con las ondas T altas que se observan en pacientes con predominio vagal. Cuando la isquemia es subepicárdica, la onda T es negativa y deberás realizar el diagnóstico diferencial con alteraciones secundarias al crecimiento ventricular izquierdo, en los bloqueos de rama, en las pericarditis o en el síndrome de preexcitación ventricular. Las alteraciones de la onda T debidas a isquemia suelen tener morfología simétrica, al contrario de las que aparecen secundarias a alteraciones de la repolarización, que son asimétricas. Otra de las alteraciones que se presentan en un paciente que sufre una cardiopatía isquémica es la lesión, la cual se produce cuando existe una disminución severa del flujo coronario y se manifiesta electrocardiográficamente como alteraciones del segmento ST. Cuando existe lesión subendocárdica, se observa descenso del segmento ST. En estos casos hay que hacer diagnóstico diferencial con cambios electrocardiográficos que se presentan en la hipertrofia ventricular izquierda, en los bloqueos de rama, en el síndrome de preexcitación ventricular y en la ingestión de algunos fármacos como la digoxina. Cuando la lesión es subepicárdica, se observará ascenso del segmento ST. En este caso, hay que realizar el diagnóstico diferencial con las pericarditis, los aneurismas ventriculares y en la repolarización precoz. Cuando se necrosa el miocardio, no se produce ninguna fuerza eléctrica. Si la necrosis afecta a todo el miocardio, no se registran vectores a ese nivel. Y si se registra la actuación de otros segmentos opuestos,
Lo que se genera es una onda Q que tiene las siguientes características: duración mayor o igual a 0,04 segundos, amplitud de un cuarto o el 25% de la onda R, lo que sería una onda Q profunda, la presencia de complejo QS en ausencia de bloqueo de rama izquierda, y la presencia de onda Q en una derivación que habitualmente no tenga onda Q, como es en V1, V2 y V3. Si la necrosis no es transmural y persiste en zonas de epicardio sin necrosar, la onda Q se seguirá de una onda R variable. Y si la necrosis afecta solo al epicardio, se producirá una onda R al inicio del complejo QRS, que será de menor amplitud que la que existiría sin necrosis. Es importante reconocer la zona afectada, para lo cual es necesario que recuerdes las derivaciones y su relación con la zona que se representa en ella. Si las alteraciones aparecen en las derivaciones de 2, de 3 y AVF, se corresponde con afectación de la cara posterior inferior o diafragmática. Si afecta a las derivaciones V1, V2 y V3, la localización es septal. Si la afección es en V1, V2, V3 y V4, la localización es anterior. Si se localizan las alteraciones en V5 y V6, se dice que es lateral bajo. Si las alteraciones aparecieran en D1 y ABL, se dice que es lateral alto. Si afecta por su parte desde V1 hasta V6, se dice que es anterior extenso. Y por último, si se localiza en D1 a VL y de B1 a B6, se dice que es anterolateral. Además, se puede identificar qué ramas de las arterias coronarias es la afectada, como aparece en la imagen que te proyectamos. Resumiendo, podemos señalar que la evolución de un infarto transita las siguientes alteraciones electrocardiográficas: isquemia, aparición de ondas T negativas y sus características distintivas, lesión, supradesnivel del segmento ST, y la necrosis caracterizada por la presencia de onda Q. A continuación expondremos las evidencias imagenológicas que se utilizan en el diagnóstico de las principales afecciones cardiovasculares. La coronariografía revela las lesiones del lecho vascular coronario, como son las estenosis y las oclusiones vasculares. Es de gran valor para la evaluación de la coronarioplastia. En la imagen se observa una coronariografía que muestra estenosis arterial. Esta coronariografía está realizada por el método tomografía multicorte, donde se aprecia una placa de ateroma en la pared anterior de la coronaria. En esta imagen pueden observar la presencia de una placa blanda, además de placas de ateroma duras en la coronaria izquierda. La ecocardiografía es la aplicación del ultrasonido diagnóstico en las patologías cardíacas. Puede ser de varios tipos: la ecocardiografía modo M bidimensional, la ecocardiografía Doppler pulsada a color y la ecocardiografía tridimensional. La imagen muestra una ecocardiografía bidimensional modo M, donde se observa la aorta de características normales.
En la ecocardiografía de la imagen se muestra la hipertrofia de la pared del ventrículo izquierdo, así como la dilatación de la aurícula izquierda en un paciente que padece de hipertensión arterial. Una vez concluida la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. El electrocardiograma es un elemento insustituible en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica y en especial del infarto agudo del miocardio, por lo que su dominio por parte del médico es esencial para llegar a un diagnóstico rápido y oportuno. Las alteraciones de las ondas, los segmentos e intervalos de la frecuencia cardíaca y del eje eléctrico permiten inferir el diagnóstico de alteraciones anatómicas, eléctricas e histológicas. Las arritmias cardíacas son de frecuente aparición en la práctica médica diaria y sus manifestaciones electrocardiográficas son en ocasiones las únicas alteraciones que se detectan, por lo que unido a un buen interrogatorio complementan el diagnóstico de las principales enfermedades que las provocan. Las alteraciones de la onda Q y T, así como del segmento ST, constituyen elementos diagnósticos de lesión, isquemia y necrosis miocárdica. Los estudios imagenológicos son de gran utilidad en las enfermedades de las arterias coronarias, demostrando el tipo de lesión y sirve como base para el tratamiento correctivo a través de la angioplastia. La hipertensión arterial constituye un importante factor de riesgo para otras enfermedades como el infarto agudo del miocardio y los accidentes cerebrovasculares. Esta, junto al síndrome de insuficiencia coronaria y el shock, serán abordados durante la actividad orientadora de la próxima semana.